Hola, buenos días hermanos y hermanas. Me alegro de poder estar un domingo más con vosotros para compartir en lo que hayamos leído esta semana en la asignación de Ven, Sígueme. Pues si habéis leído la asignación, os habréis fijado que se hace, en los capítulos se remarca mucho la importancia del arrepentimiento y del perdón. Y aprendemos también que el Señor nos perdona sin reservas cada vez que nosotros nos arrepentimos. O sea que es una clase importante e interesante para nosotros el saber que si hacemos nuestra parte con nuestro arrepentimiento sincero, el Señor nos va a perdonar. Ahora ya el contexto histórico de este momento es que después de muchos años separados volvían a estar unidos de nuevo el pueblo de Elimi, el pueblo de Alma, el pueblo de Mosía y Zaraenla. Y ahora estaban todos juntos y entre todos ellos se reconocían y se identificaban como nefitas, ¿vale? Entonces el rey Mosía pues, estaba contento de tener a todos sus hermanos allí y lo que hizo fue reunirlos a todos y los dividió en dos grupos, el grupo del pueblo nefita y el grupo de Zaraenla. En esos dos grupos los dividió para enseñarles. Lo primero que hizo fue leerle las planchas de Cenith. Recordar que ya hablamos en anteriores encuentros que las planchas de Cenith contenían la historia del grupo de personas que salió del pueblo que salió de Zaraenla buscando el pueblo de Nefi. Transcurrieron 80 años de esos anales. Entonces, porque Cenith empezó a escribir desde que salió de Zaraenla hasta que fue liberado por los lamanitas en el pueblo de Nefi. Pues bien, leyó esos anales al pueblo cuando Mosías los reunió. Le leyó también los anales de Alma, lo que él había ido registrando y escribiendo para enseñar a su pueblo. Y el pueblo pues quedó encantado, estaban muy emocionados de tener conocimiento de lo que había pasado con sus hermanos en ese tiempo, pero al mismo tiempo tristes también porque vieron que por su iniquidad muchos habían perecido en todas las guerras que tuvieron con los lamanitas. Pero podemos pensar ahora, nos vamos a detener un poquito en lo de los registros, ¿vale? Porque estos pueblos pudieron tener ese conocimiento gracias a que Cenith se había dedicado a registrar lo que estaba pasando y gracias también a que Alma iba por allí escondiéndose porque lo perseguían y escribiendo para que no se le olvidara todo lo que había aprendido del profeta Abinadí. Y cuando llegué a este punto yo pensé en nuestros propios registros, en nuestros diarios personales y pensad ahora un momento en ellos, ¿cómo los lleváis? Yo fatal, yo hace mucho tiempo que no escribo en mi diario, pero ayer tuve firme propósito, espero cumplirlo porque este propósito me lo he puesto muchas veces, de llevar mi diario personal y registrar en él cosas importantes, aflicciones, testimonios, experiencias que me hayan enriquecido, para que así en un futuro algunas personas que puedan leer esos registros tal vez se puedan beneficiar de lo que yo he escrito. Vuestras familias se pueden beneficiar de lo que vosotros registréis en vuestros diarios. Para mí sería maravilloso tener la oportunidad de que mi madre o mi padre hubiese escrito un diario, o mis abuelos, y poder leer en ellos, porque pondrían sus anécdotas de la guerra civil, por lo que pasaron. Sería muy interesante. Pues dentro de unos años para ellos será también muy interesante ver lo que vosotros habéis registrado de este tiempo difícil que estamos pasando, que no es una guerra, pero se le parece mucho en varios aspectos. Este tiempo de confinamiento es un tiempo histórico. Nunca antes había habido una conferencia general sin público. Nunca antes se habían tenido las reuniones en las casas, en las familias. Nunca antes, bueno, por lo menos yo en el tiempo que estuve en la iglesia, no había tenido nunca de ver tan firmemente y tan claramente cómo se cumplía una profecía que había hecho mi profeta actual, cuando dijo que, cuando lo del Ven, Sígueme, que tal vez no pudiéramos reunirnos en nuestras casas y que era importante que nos educáramos en casa en cuanto a las cosas del Señor. Todo eso, cuando vuestros hijos, que aunque algunos sean mayores y lo están viviendo, no lo recordarán tan bien, ni estarán sintiendo lo mismo que vosotros que sois más adultos. Registrarlo. Cómo este tiempo ha sacado lo peor de muchas personas, pero de la mayoría de gente ha sacado lo mejor. Hay mucha gente solidaria, ayudando a otras personas desinteresadamente. En la iglesia tenemos el ejemplo de
de las hermanas que han estado confeccionando productos elementos de protección para los sanitarios y para la ciudadanía en común. Cuando había escasez de mascarillas, ellas repartieron miles. Otras personas han estado colaborando con entidades públicas para ayudarles también a combatir esto. Es un tiempo muy interesante y gente anónima, muchísima, que ves que están almacenando comida para repartirla entre sus vecinos porque no tienen. Y es muy interesante. Tal vez si tenemos los diarios olvidados, es un buen tiempo para empezar con nuestros registros, porque alguien en un futuro se va a beneficiar de ellos, seguro. No quería dejarme lo de los diarios porque es que me vino a la cabeza con mucha fuerza y estoy todo el tiempo pensando en los diarios desde que me leía la asignación. Pues bien, después de que Mosía hizo que leyó los registros a este pueblo, pues quiso también que Alma les hablara. Y entonces pues Alma salió y les habló, y al escuchar sus palabras, el rey Limi y su pueblo quisieron ser bautizados. Y entonces pues Alma, igual que hizo en las aguas de Mormón, pues bautizó al pueblo de Limi y bautizó también a Limi. Y claro, eran tantos que los tuvo que dividir en grupos, que a mí me ha recordado las ramas de la iglesia, ¿no? Todo, como nos cabemos todos a la capilla a la vez, pues hay varias ramas y cada uno se iba reuniendo en un sitio porque todos juntos no cabían. Gracias a las palabras de Alma, toda esa gente se convirtió y estaban entre el pueblo de Dios al haber recibido el bautismo. No había pasado mucho tiempo desde que pasó esto, el bautismo de Alma, de Limi y su pueblo. No había pasado mucho tiempo cuando las personas que no creían en la iglesia pues empezaron a revolverse, dijéramos de alguna manera, ¿no? Estas nuevas generaciones, cuando el rey Benjamín dio su discurso, eran niños. Entonces ellos de eso no recordaban nada, pero no creían en las tradiciones de sus padres, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la venida de Jesucristo, no creían en la iglesia. Y esto, pues, imaginaos, era un gran dolor para sus padres, pero ellos tenían su libre albedrío y no querían estar en la iglesia. Sus padres trataban de enseñarles, pero ellos no quisieron y endurecieron sus corazones. Entre estos jóvenes que estaban por ahí, que no creían en las tradiciones de sus padres, estaba Alma y los hijos de Mosía. Y Alma era un hombre que de mucha labia, tenía mucha facilidad para hablar y utilizaba palabras muy lisonjeras. Y claro, el pueblo, muchos pues creían en sus palabras porque tenía él esa capacidad de atraerles, y muchos le siguieron a Alma y a los hijos de Mosía, ¿no? en su plan de destruir la iglesia. Y es curioso porque muchas veces la gente que no cree en la iglesia, los apóstatas también, sobre todo si los apóstatas muchas veces cuando salen de la iglesia, no solamente es que están disconformes con la iglesia, sino que buscan adeptos para su causa, para sacarlos también, y se dedican también a sacar faltas a las personas que sí están tratando de seguir al Señor y ser fieles, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo también estos jóvenes. Imaginaos cómo tenían que sentir sus padres, otra vez lo repito, cómo se tenía que sentir Alma y Mosía cuando veían que sus propios hijos estaban tratando de destruir lo que ellos habían construido con tanto amor y con un testimonio tan poderoso, ¿verdad? Entonces, Tom Perry, con respecto a esto, a sufrimiento de los padres por los hijos, dijo: quizá ninguna otra amargura del alma humana, se compara con la de un padre o una madre que teme por el alma de su hijo. Cualquier padre que teme por el alma de su hijo o por cómo vaya a ser el futuro de su hijo porque vea que no va por buenos caminos, pues siente mucha tristeza y es una inquietud inmensa el saber qué va a ser de tu hijo. Porque muchas veces el único remedio que ya les queda a los padres cuando están en este sufrimiento, el único remedio que les queda ya es orar. No pueden hacer otra cosa. Pero claro, al orar hay cosas que no son correctas. Por ejemplo, no es correcto, si yo estoy llorando porque una persona cambie, pedirle al Señor que darle su libre albedrío y que no pueda hacer esas cosas más. Eso no se puede hacer. Tampoco puedo decir, Señor, que se produzca un milagro, y
porque los milagros son, el Señor los da cuando tiene fe, no cuando nosotros los pedimos. Y entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues podemos hacer que otras personas oren con nosotros y ayunen con nosotros para el bienestar de las almas de nuestros hijos. Si solo vemos que no, como que no llegamos, pues es bueno eso. Ser humildes y decir, necesito que alguien me ayude con esto. Y pedir a la gente que te ayude en tus oraciones y que te ayude en tus ayunos para el bienestar de las almas de nuestros hijos. Ahora vamos a leer en Mosía 27, del 11 al 16, qué es lo que les pasó a Alma y los hijos de Mosía cuando ellos estaban ahí entre el pueblo tratando de meter cizaña. Son unas escrituras, yo espero que hayáis leído la asignación y si no, pues tenéis tiempo hoy para hacerlo porque es preciosa. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad y hoy es preciosísima. Pues vamos a empezar a leer en el versículo 11, del 11 al 16. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Pues empezamos. Dice, mientras iban allí y allá rebelándose contra Dios, he aquí, se les apareció el ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo en el cual estaban. Tan grande fue su asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo, Alma, levántate y acércate, pues, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho, esta es mi iglesia y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel, he aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido, para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Esto indica que el Alma tuvo muchísima fe y el Señor quiso contestarle la oración mandando a este ángel. Y continúa el ángel, y he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no me ves ante ti? Y soy enviado de Dios. Y al final le dice, y ahora te digo, Alma, sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. Y bueno, lo que sucedió a continuación es que Alma y los que estaban con él cayeron al suelo desfallecidos, y tanto fue el asombro que sintió Alma al escuchar las palabras del ángel que se quedó sin voz, se quedó mudo, entonces estaba debilitado, que sus piernas no le sujetaban y además estaba mudo. Y así lo llevaron ante su padre. Y cuando su padre vio a su hijo así, pues llamó a sus sacerdotes para que junto a él, es decir, pidió ayuda para que sus sacerdotes junto a Alma Padre oraran por su hijo y ayunaran. 2 días. 2 días estuvieron ayunando y orando para que Alma recuperara la fuerza y la voz. Y al segundo día, Alma recuperó la voz y dijo que se había arrepentido y que había nacido del Espíritu. Quiero leer las palabras están en el capítulo 27, en el versículo 29, las hermosas palabras que dijo Alma para describir cómo él se sentía, lo que había sentido. Dice, mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los brazos de la iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Precioso. Pienso que una de las mejores, bueno, de las mejores. Pienso que es una escritura maravillosa, que es muy clara y que se clava en el corazón de las personas. Porque cuando todos hemos sentido esto alguna vez, que has estado mal y de pronto pues cuando se ha puesto tu vida en orden, pues has sentido
cosas maravillosas, ¿no? No digo que así, ojalá que todos sintiéramos esto en nuestra vida. Ojalá que cada vez que nos arrepintamos de algo, por pequeño que sea, pudiéramos sentir esto en nuestra vida. Sería maravilloso. Y esto es cuestión de esforzarnos en nuestro para que nuestro arrepentimiento sea más profundo. Cuando Alma dice que había nacido del Espíritu, es lo que en las Escrituras leemos muchas veces como nacer de nuevo. Y nacer de nuevo se refiere a convertirse. En la guía de estudio de las Escrituras, lo había puesto por aquí, aquí. Leí conversión y dice, es cambiar las creencias, los sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. Es decir, cambiar las creencias, cambiar los sentimientos y cambiar nuestra vida para hacer la voluntad del Señor. Eso es convertirse. Y es un proceso, o sea, no es un acontecimiento que esto pasa ahora mismo. Por regla general, es un proceso más que un acontecimiento que nos lleva toda la vida. Ese proceso de cambiar nuestra vida y cambiar nuestros sentimientos. Pero tenemos que estar empeñados continuamente en que se produzca ese proceso. Yo recuerdo cuando yo estuve 6 meses investigando la Iglesia. Y claro, como yo siempre había sido muy creyente, para mí no me estaban enseñando nada nuevo. Y cuando yo me emocionaba y lloraba y me decían, cuando lloraba, es que parecía que había dicho oraba, y me decían que eso es el Espíritu, eso es el Espíritu. Y yo decía, ya, pero es que yo esto lo he sentido muchas veces en mi vida. Entonces para mí no era nada nuevo. Y yo pues seguía asistiendo a mis charlas. Y recuerdo que un día fuimos a casa de Manolo Mármol, invitó a los jóvenes a su casa, y claro, me invitaron a mí también. Yo creo que lo hicieron para llevarme a mí allí, la verdad. y entonces así de pronto me dijo, ¿y tú cuándo te bautizas? Y yo jamás me había puesto fecha ni todavía tenía intención, pero me salió así natural, el 14 de septiembre. Y dice, ándale, y yo dije, oye, un momento, que yo no sé por qué he dicho eso del 14 de septiembre, que yo no tenía pensado ninguna fecha. Y me dijo, bueno, pues vamos a mantenerla de todas formas, y cuando llegue ese día, si quieres bautizarte, pues lo preparamos para ese día, y si luego llega el día y no quieres, pues tampoco pasa nada. Y yo durante ese tiempo me empecé a meditar, y yo me di cuenta de que yo creía en todas las cosas que me estaban enseñando. Yo creía que Dios tenía un cuerpo de carne y hueso, pero es que lo había creído de toda la vida. Yo pensaba que eso lo enseñaban todas las iglesias. Porque yo cuando oraba, porque yo siempre he sido muy creyente, repito, pues yo oraba a un Dios con cuerpo. No oraba a una masa energética ni a nada de eso. Entonces me di cuenta que yo creía en eso. Yo creía en el profeta José Smith. Creía que realmente le había visto una visión. Yo creía en las Escrituras, leía el libro del Mormón y para mí era como leer la Biblia. Y entonces pensé, bueno, ¿por qué no me bautizo? Como dijo Alma a su pueblo, dice, ¿qué os impide ser bautizados si creéis todas estas cosas? Y entonces, pues cuando llegó el 14 de septiembre me bauticé. Evidentemente yo había empezado mi conversión. Si yo ahora miro hacia atrás, pues veo que eso apenas era nada. Mi testimonio de entonces era suficiente para bautizarme, pero no hubiera sido suficiente para mantenerme todos estos años si no hubiese eso ido acompañado de una conversión gradual, de cada día ir mejorando o por lo menos esforzándome por mejorar. Y en eso estamos. Si miro hacia atrás puedo ver lo que sí que he progresado, y si miro hacia adelante todavía me doy cuenta de lo mucho que me queda por progresar, porque sigo en el proceso. Y así será hasta que nos muramos. Estamos en continuo proceso de conversión. Y para finalizar, pues quiero también comentar no comentar, sino compartir otra escritura. Esta, por si la queréis ir buscando, se encuentra en Mosías 28:3. Y es porque los hijos de Mosías de alguna forma también querían reparar el daño que habían hecho al pueblo y le pidieron a su padre que les dejara ir a la tierra de Nefi para predicar. Y el motivo por el que querían ir allí era por esto. Dice, porque estaban deseosos de que la salvación fuera declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin,
los hacía estremecer y temblar. Estremecer y temblar, solo de pensar que alguna persona tuviera que padecer y sufrir en su alma por no arrepentirse. A mí me parece maravilloso y creo que esa es la clave de la obra misional, el sentir eso, el querer predicar, el querer ser un ejemplo, el querer compartir, porque nos doliera en el alma pensar que alguna persona pudiera perecer y alejarse de Dios. Y bueno, para el que hay algunas veces que podemos pensar, ¿me estoy arrepintiendo lo suficiente como para que el Señor me perdone? Nos puede surgir también a lo mejor esa duda, ¿no? ¿Será suficiente lo que yo estoy haciendo? ¿Será suficiente lo que estoy sintiendo? ¿Este pesar suficiente para que el Señor me perdone? Como ya hemos visto al principio, el Señor, si te arrepientes, te perdona sin reservas. Pero ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos de decir, pues creo que sí, que es suficiente? Hay unas palabras de Eyring que dijo, si hoy ha podido recibir la influencia del Espíritu Santo, es porque la expiación está obrando en sus vidas. Es decir, si yo no tengo claro si me he arrepentido lo suficiente para que el Señor me perdone, tengo que pensar, ¿estoy sintiendo el Espíritu? Si el Señor me regala eso, si el Señor me está regalando su Espíritu y me hace sentirlo, es que la expiación está empezando a obrar en mi vida, es decir, me está perdonando el Señor, porque estoy en el proceso correcto de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos del arrepentimiento? Pues los que tuvieron también Alma y los hijos de Mosía. Ellos desearon con todo su corazón compartir el Evangelio con otros. Y eso eran sus frutos, y deben de ser también los nuestros. Os quiero con todo mi corazón, tengo mucha ganas de veros, ya lo digo siempre, pero es que es verdad, tengo mucha ganas de veros. Y nada, si por favor no os habéis leído la asignación, leedla porque es hermosísima, hermosísima. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo, amén.